buscado por la Interpol. Ana Ross, vinculada al asesinato de la Mónica Retrechera, trasladada a la cárcel Buen Pastor. Testigo sin rostro que vinculó a diputados del Caquetá en secuestro de Turbaicote cambia su versión. En los gritos del silencio se convirtió manifestación de ruido pidiendo paz en Colombia. Ex general Bedoya, retirado hace 2 meses, fue despedido hoy con honores militares. 1 millón de personas acompañarán hasta la tumba a la Madre Teresa de Calcuta. Inaugurado edificio inteligente en Cali. Allí funcionará el Banco de Occidente. Por negligencia de los servicios, multadas empresas aseguradoras de riesgos profesionales. Superávit de 139.000 millones de pesos muestra el Ministerio de Hacienda. El clan de los boteros, sinónimo de triunfo en patinaje. La reina del patín en el mundo es una estadounidense de 21 años. Michael Jackson habla de paparazzis. Estrellas de Hollywood se preparan para los premios Emmy. Pagan sumas millonarias por sus joyas. Les tenemos los tatuajes del cantante de Equimosis que lanza disco hoy. Porros, cumbias y fandangos viajarán a Europa. La banda más antigua de la costa hará su primera gira por Europa. La representante de Caldas nos cuenta sus secretos para llegar al reinado de Cartagena. Esto en Entre Nos. Con el patrocinio de Colombiana. El estudio presenta Colombia 12. Llevó a cabo una manifestación en el país. A través del ruido se quiso pedir que los gritos del silencio se conviertan en un llamado efectivo hacia la paz que Colombia necesita. A las 12 en punto, millares de personas reunidas en la Plaza de Bolívar y en distintos sectores de la capital del país se pronunciaron contra la violencia. Es tal vez una de las más grandes manifestaciones que el país ha tenido para combatir la indiferencia y para pedir paz en Colombia. Este es el comienzo de la Semana por la Paz, pidiendo precisamente que haya paz en Colombia. Si todos los colombianos escribiéramos lo que queremos, este sería el resultado, la paz. Imágenes de la Plaza de Bolívar justo a las 2 en punto, cuando se llevó a cabo esta multitudinaria manifestación. En distintos sectores de la ciudad también los automovilistas detuvieron sus carros, encendieron sus luces y protestaron por la violencia que hay en nuestro país. El exgerente de la empresa de energía de Bogotá, Fabio Puyo, acusado de fraude, fue declarado convicto por las autoridades de Miami en Estados Unidos tras no comparecer ante las autoridades de inmigración. Por este motivo, las autoridades norteamericanas y la Interpol adelantan operativos en los Estados Unidos para capturarlo. El juicio por enriquecimiento ilícito que se le adelanta a Puyo en Colombia está en su etapa final. La Fiscalía solicitó 8 años de cárcel. El caso de Puyo destapó la serie de corrupciones que giraron en torno a la hidroeléctrica del Guavio. El DAS y la Cancillería agilizan los trámites de deportación. Vamos precisamente a nuestra unidad móvil con nuestra compañera Erika Fontalvo. Erika, buenas tardes. Buenas tardes, William. Sí, efectivamente, hoy nos encontramos en la Escuela Militar José María Córdoba, donde hace pocos minutos la línea de mando y las tropas de las fuerzas militares le dieron la despedida al general Harold Bedoya. Al acto no asistió el ministro de Defensa. Al ser destituido el general Bedoya como comandante de las fuerzas militares, el comandante del ejército de ese entonces, el general Manuel José Bonet, le dijo que le ofrecería una despedida. Esto fue lo que se hizo hoy y no fue un acto político, según se conocieron de diversas fuentes. Recibió la condecoración, la medalla al mérito militar Antonio Nariño en la gran categoría de Gran Cruz. Y precisamente durante esa ceremonia se pronunciaron el general Harold Bedoya y el general Manuel José Bonet, actual comandante de las fuerzas militares. Desde la época del general Álvaro Valencia Tovar en 1975 no se veía un acto como el que se registró hoy aquí. Defendí como creí que era y debía de hacerlo, con lealtad, con ánimo esforzado, con valor moral, para decir mi verdad y expresar mi pensamiento en los grandes y pequeños instantes de la historia. Gracias entonces, señor general Harold Bedoya Pizarro, por haberle brindado al ejército y a las fuerzas militares de Colombia 40 años de dedicación y esfuerzos ejemplares, que jalonan indudablemente dentro de ellas un hito de consolidación y de progreso. Exactamente, cuando me retiré se hizo una ceremonia como esta, llena de emoción,
de contenido militar, del afecto y el respeto de mis compañeros. Y precisamente el general Bedoya salió en medio de muchas personas que asistieron a este acto, que le piden que se convierta en firme candidato presidencial y que dirija los destinos de nuestro país. Y es que el general Harold Bedoya, retirado del servicio activo el 24 de julio, se había convertido en la piedra del zapato del gobierno Samper. Muchas veces se enfrentó con el primer mandatario. El general Bedoya siempre se caracterizó por ser un brillante oficial de línea dura. Durante los últimos 32 meses del gobierno Samper, se convirtió en la piedra en el zapato. El primer ruido de sable se da en julio del 95, cuando el general se opone al despeje de la Uribe Meta para adelantar diálogos de paz con la FARC. De ahí en adelante fueron evidentes las diferencias con el presidente, quien toma la decisión de retirarlo del servicio activo, señalando razones de Estado que nunca fueron aclaradas. Su salida estuvo enmarcada por ribetes de insubordinación, que fueron controlados rápidamente por su sucesor, el general Manuel José Bonet. A diferencia de los generales retirados, Bedoya se lanzó a la arena política y hoy aspira a ser presidente. Esta es toda la información que por lo pronto tenemos aquí desde la Escuela Militar José María Córdoba. Sigue usted, William, con más noticias Colombia, 12:30 desde estudios. Erika, gracias. Un nuevo rumbo tomaría la investigación por la muerte del congresista Rodrigo Turbay Cote, pues un testigo sin rostro que vinculó a varios diputados del Caquetá cambió su testimonio diciendo que ellos no habían participado en el secuestro del político liberal. En su relato afirmaba que había presenciado el momento en que los políticos le entregaban un dinero por concepto del secuestro de Rodrigo Turbay al comerciante Rodrigo Frasica, actualmente detenido, para que lo entregara a la guerrilla. Por este motivo, el ente acusador profirió órdenes de captura contra los diputados. En la última audiencia, el testigo, quien dice haber sido guerrillero, aduciendo amenazas contra su vida, cambió su versión. Ahora afirma que solo vio a Frasica entregar el dinero a la guerrilla por el secuestro de Turbay. El montaje político que se hizo en este proceso se está demostrando con las nuevas pruebas aportadas al proceso. Llevamos más o menos unos 25 días más o menos aportándole pruebas a la Fiscalía, demostrándole verdaderamente la inocencia de los que están presos en estos momentos. En 2 semanas, la Fiscalía deberá definir la situación de los políticos caqueteños. El ministro de Hacienda anunció que el país cuenta con un superávit fiscal de más de 130.000 millones de pesos, gracias al buen comportamiento que desplegó el Ministerio de Impuestos, entre otras cosas. El recaudo por aranceles en las importaciones, el impuesto a la renta y el impuesto al valor agregado interno IVA contribuyeron a mejorar las finanzas públicas del país. Mientras que el recaudo por importaciones creció en 5.8 entre enero y marzo de este año, entre mayo y agosto creció en 30.6. Según el Ministerio de Hacienda, en agosto el superávit fue de 139.000 millones de pesos. Este resultado es superior al registrado en agosto del año pasado, cuando se obtuvo un déficit de 43.000 millones de pesos. La diferencia se hace mayor al incluir las privatizaciones, ya que en estos 8 meses se obtuvo un déficit inferior en 932.000 millones a lo programado. El déficit del año pasado fue de 2.5, hoy es de 2.39. Ana Ross, copropietaria de la joyería Ross y vinculada al asesinato de Elizabeth Montoya de Sarria, fue trasladada hace pocas horas a la cárcel de mujeres El Buen Pastor en Bogotá. Por decisión de la Fiscalía General de la Nación, la señora Ann Ross fue trasladada de los calabozos del DAS a la cárcel del Buen Pastor. La señora Ross, joyera, quien permanece detenida preventivamente por su vinculación con el crimen de Elizabeth Montoya de Sarria, espera que se le resuelva su situación jurídica en los próximos días. Felipe Sinisterra, Colombia 12:30, noticiero del mediodía. Anoche en el lanzamiento ciudadano por la paz, la vida y la libertad se unieron muchos colombianos, quienes piden a gritos acabar con el miedo que produce la violencia en Colombia. Voto por la paz, la vida y la libertad. Por quienes no lo pueden hacer, los niños y las personas secuestradas. Por el rechazo a la privación de la libertad, la violencia política, los desplazamientos, la intolerancia, anoche estamentos de la sociedad civil se unieron en un canto a la vida, votaron por la paz e invitaron al país a las urnas el próximo 26 de octubre para derrotar a un enemigo peor que la indiferencia o la violencia, el miedo. Es cuando estamos solos, pero cuando estamos unidos ese temor se desvanece y la fortaleza de la ciudadanía junta es mucho más poderosa que cualquier fusil. Somos la paz. Para derrotar la violencia, Colombia 12:30 invita a votar en las próximas elecciones. La única forma de derrotar a los violentos es votando por el candidato que sea.
Recuerde, su voto es un llamado a la cordialidad y un respaldo a la democracia. Michael Jackson concedió por fin una entrevista al programa 2020. El de Barbara Walters, obviamente, en Estados Unidos, y habló muy entre nos de lo que piensa de los paparazzis. Es increíble, toda la vida escondiéndose, haciendo piruetas espectaculares para escapar de sus lentes y sus motos. Lo persiguen a uno hasta enloquecer. 50, 50 es su cuenta, la cuenta 50 que sí. Allá, dos preseas doradas. Esta dinastía de patinadores es sinónimo de triunfos para Colombia. Tito Puchetti. En esta Copa Mundo de Bogotá, Botero inició su desquite. El lugar más alto del podio es para él. Sin embargo, el patinador sufrió durante muchos años las derrotas, originadas por la falta de compañero a la hora del remate. Un socio como su hermano mayor, Guillermo León, quien no pudo ver al Jorge Andrés campeón porque fue asesinado en Medellín. Mi hermano ha sido como el que nos abrió el paso, el que nos abrió el camino. Para nosotros es un poco más fácil ver el futuro como campeones. Pero la dinastía Botero sigue adelante. La nueva generación recibió la herencia del primogénito. Luis Felipe es el nuevo miembro de este clan. Trabaja duro para convertirse en el socio que tanta falta le hace a Jorge Andrés. Y él era llorando y decía que pues se desesperaba porque necesitaba a Guillermo, que Guillermo siempre había sido su compañía. Los dos corren por el club antioqueño Guillermo León Botero. Jorge Andrés y Luis Felipe, los del clan que se revientan en la pista, rindiéndole tributo al hermano mayor que les enseñó a ganar. Tito Puchetti, Colombia 12:30, el noticiero del mediodía. Esta Copa Mundo que concluye el próximo domingo es un verdadero desfile de estrellas. La norteamericana Izzy Sherrill, con 9 medallas de oro en eventos orbitales, es favorita en varias pruebas. Ha sido 9 veces campeona mundial y anoche manejó los 20.000 metros a su antojo. Por supuesto consiguió la medalla de oro. La estadounidense Izzy Sherrill parece hecha de un material especial. Su constitución delgada la hace parecer más a una patinadora artística que de carreras. El secreto está en la mente. Si tú quieres vencer, piensa en eso. Y cuando menos lo esperas, estás cruzando en primer lugar. Izzy Sherrill tiene la competencia en casa. Es novia del mejor patinador del mundo, Charles Hedrich, el norteamericano que nos quita el oro. Él es bueno conmigo, pero es exigente y me hace llorar. Es complicado tener a alguien tan perfecto cerca. Izzy quiere arrasar con el botín, solo quiere lucir oro. Su meta va por buen camino. Gracias, Tito. Dejemos el tema del patinaje para hablar de fútbol. Pocas veces un jugador logra anotar 6 goles en un mismo encuentro. El brasileño Edmundo lo consiguió anoche. Estas son las imágenes del juego Vasco de Gama y Unión San Joao. El primer gol de Edmundo fue récord, tan solo iban 27 segundos de juego. Así concluyó el primer tiempo, ahí ya veíamos el segundo a los 23 minutos, 4 minutos después el tercero para el Vasco, pasó un minuto más y en falla del arquero consiguió el cuarto. En esa acción, minuto 34, llega la quinta anotación en esta jugada. Se equivocan los defensas, se dejan el balón libre y no tiene problema. Además, Edmundo se dio el lujo de fallar una pena máxima si no hubiera conseguido más anotaciones. Faltando un minuto para el final, el delantero del Vasco marcó el sexto, estableciendo un récord para el torneo brasileño. Hoy en la Vuelta a España se retiró uno de los favoritos, Abraham Olano. En béisbol de Grandes Ligas, el colombiano Orlando Cabrera anotó su primera carrera con los Expos de Montreal. Vamos a otras noticias en imágenes. Iniciamos con el europeo de voleibol. Francia derrotó a Ucrania en 5 reñidos sets. Estas son imágenes de la jugada final. Evoluciona bien la salud del ex campeón de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi. Le fue reemplazada la segunda vértebra lumbar y tendrá que usar un chaleco de protección durante 6 meses. El ingenio del golfista español Severiano Ballesteros no tiene límites. Hasta por debajo de un árbol logró un excelente tiro en el torneo de la gira europea. Y para el cierre, algunas curiosidades del deporte internacional. No es aconsejable exceder la velocidad a bordo de un trineo, les puede pasar esto. Y si se decide a competir en carreras de avestruces, será mejor utilizar un cinturón de seguridad porque las caídas son muy frecuentes. Un millón de personas acompañarán los funerales de la Madre Teresa de Calcuta mañana en la India. A la religiosa se le rendirán homenajes militares.
En el mismo carruaje en el que fueron transportados los restos mortales de Gandhi y Nehru, los dos máximos héroes de la historia moderna de la India, la Madre Teresa de Calcuta será conducida hasta el estadio cubierto de Netaji, donde tendrá lugar la ceremonia fúnebre. Su cuerpo será escoltado por 11 vehículos militares y de allí será llevado en procesión hasta la Casa de la Madre, sede de las Misioneras de la Caridad, ante la cual 12 soldados dispararán 3 salvas de honor. Después será enterrada en un acto privado. 11.000 policías serán desplegados en la ciudad para garantizar la seguridad de por lo menos 1 millón de personas que se espera sigan el recorrido de unos 6 kilómetros. Dignatarios de todo el mundo asistirán a los funerales, entre ellos Hillary Clinton, las reinas Sofía de España y Fabiola de Bélgica y los presidentes de Italia y Albania. La ceremonia podrá ser vista a las 10 de la noche por Señal Colombia. Entre nos les cuento que se acerca la entrega de los premios Emmy. Y estas cámaras lograron captar el momento de una transacción. ¿Este es el color del vestido o este? Creo que le van mejor los diamantes. Te los dejo en $1 millón. Con esos precios y sin rebaja, sin duda lograrán brillar en la noche de los Emmy. Es mi suegra, me vuelve loco. Todos los días me sorprende con algo, me provoca. Integra a través de este edificio lo último en seguridad, telecomunicaciones y racionalización de los recursos. Toda la edificación está controlada a través de un computador que dispara las alarmas en caso de incendio, sismo y asalto. En una emergencia, las puertas están presurizadas para evitar escape de gases y humo. La obra, inaugurada por el presidente Ernesto Samper Pizano y el industrial Luis Carlos Sarmiento Angulo, se entrega al Valle como un regalo de arquitectura y progreso. Es una cosa importante, consideramos nosotros, en un momento así, construir una obra como esa, que es antes que nada una muestra de nuestra confianza en el país, pero particularmente en el departamento del Valle. En Cali, Wilson Barco, Colombia 2:30, Noticiero del Mediodía. Y atención que a esta hora el ministro del Transporte realiza un llamado a los taxistas del país para que adapten sus vehículos a gas natural y así descontaminar el medio ambiente. Claudia Consuegra se encuentra con el ministro de Transporte. Claudia, buenas tardes. Gracias, William. Para descontaminar el medio ambiente, los ministros de Transporte y Medio Ambiente pondrán en marcha un plan para adicionar al carburador de los taxis en principio de Bogotá un sistema para que sirvan a gas natural. Nos encontramos con el ministro de Transporte, José Enrique Rizo, quien nos explicará la medida. Ministro, ¿cuánto le costará a los taxistas adaptar este sistema a gas natural? Más o menos 2 millones de pesos, pero eso lo pagan alrededor de unos 10 a 12 meses de operación. Los desde ahora llamados taxistas ecológicos recibirán algún estímulo por esta medida. Se les pondrá algún estímulo, una distinción verde, primero para que el público lo reconozca, y segundo se le dará un estímulo permitiendo un incremento en el banderazo de manera que se sientan atraídos a convertirse a gas. En los próximos días esta medida se implementará en Bogotá y más adelante en la costa atlántica, en Medellín y ciudades del eje cafetero que cuentan con gas natural. Esta es hasta ahora toda la información. Continúe usted, William, en estudio. Claudia, gracias. Tras el anuncio de la Procuraduría en el sentido de que serán sancionados los funcionarios municipales que no tengan en marcha sus comités de prevención y desastres, Colombia 12:30 estuvo en Villeta, Cundinamarca, y encontró que allí hay muy poco de esto. La determinación del Ministerio Público hace parte del plan del gobierno para prevenir las consecuencias del fenómeno del Niño. El no cumplimiento de estas normas puede tipificar un delito, en este caso es prevaricato por omisión. Hoy existen 589 municipios en donde no hay comités de emergencias. En 487 donde sí hay, 320 no tienen fondo municipal que los financie. Villeta, Cundinamarca es uno de ellos. Aquí, el comité creado hace 3 años y la poca infraestructura no sirvieron para controlar los 25 incendios que se presentaron el mes pasado, ni la sequía que casi los deja sin agua. Fondo netamente económico no existe. En los lugares donde no existe el fondo, los alcaldes tienen que recurrir a la buena voluntad de la ciudadanía. Para el 1 de noviembre, Villeta y 450 municipios más en todo el país deberán tener en pleno funcionamiento el Comité de Prevención de Desastres para enfrentar el fenómeno del Niño. En Villeta, Cundinamarca, Felipe Sinisterra, Colombia 12:30, el noticiero del mediodía. El ministro de Trabajo anunció hoy que por lo menos 13 aseguradoras de riesgos profesionales serán multadas por no cumplir con la promoción y prestación del servicio. Las ARP o administradoras de riesgos profesionales son empresas creadas por la Ley 100 para prevenir y atender a los trabajadores que sufren enfermedades y accidentes en su sitio de trabajo o como consecuencia del mismo.
Resulta que de las 19 ARP que atienden cerca de 4,5 millones de afiliados actualmente, 13 incumplieron con la promoción y prestación del servicio a los beneficiarios. Conocidas empresas como el Seguro Social, Colseguros y Colpatria están en la lista negra. Las sanciones no se hicieron esperar. Consiste en la aplicación de pagos y multas de 100 salarios mínimos para los que presentaron documentación, no presentaron documentación, de 80 salarios para los que presentaron documentación incompleta y 60 para los que de una u otra manera presentaron documentación pero sin sustentación requerida. Juanes, el cantante de Equimosis, cambió de look para su nuevo disco, pero los tatuajes siguen ahí. A ver, ese animal me gusta mucho el toro, no tiene o sea, simplemente porque me gusta. Ese tatuaje me lo hice porque me gustó la forma, o sea, es como un adorno para el cuerpo simplemente, pero no tiene ningún significado especial. Y aquí tengo un ojo, es como la puerta del alma. Esperemos que le brille durante el lanzamiento. ¿Cuándo comienza con los papeles? Mañana mismo.